Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al curso de biología. Hoy nos toca un tema muy interesante, ¿sí? Hablaremos sobre los niveles de organización de los seres vivos. Necesitamos saber primero que cuando hablamos de los niveles de organización, nosotros nos vamos a referir a estructuras organizadas de manera jerárquica, o sea que tienen un orden. Porque si nos ponemos a observar todo lo que está a nuestro alrededor, nos vamos a dar cuenta de que todos los organismos vivos no son igual de complejos, ¿cierto? Los insectos, como las cucarachas, las lombrices, ¿son seres vivos? Sí, pero no son tan desarrollados como, por ejemplo, un perro o un gato. Y estos últimos no son tan complejos como el ser humano, ¿cierto? Por eso se refiere a niveles de organización de los seres vivos. ¿Cuáles son esos niveles de organización de los seres vivos? Son tres, ¿ya? Tres son los niveles. ¿Cuáles son? Aquí te los presento. El nivel químico, nivel biológico, nivel ecológico. Esos son los tres. Vamos desde el más pequeño hasta el más grande. O sea, nivel químico. Luego el nivel biológico, que es más grande. Luego el nivel ecológico, que es mucho más grande, ¿sí? Empezamos. El nivel químico, ¿sí? Es el nivel que es denominado también abiótico. El prefijo a es negación y bio significa vida, ¿cierto? Entonces es sin vida, inerte o sin vida. El nivel químico es conocido o llamado también como nivel abiótico o nivel inerte o sin vida. ¿Por qué, Miss? Porque en este nivel nosotros no vamos a encontrar subniveles, estructuras jerárquicas con vida. Todo lo que está aquí es inerte. ¿Qué comprende el nivel químico, Miss? El nivel químico comprende a los bioátomos, ¿sí? Y a las biomoléculas. Los bioátomos se refieren a los bioelementos. ¿Cómo bioelementos, Miss? Elementos de la tabla periódica, sí. Son elementos de la tabla periódica, pero no son todos, sino son unos cuantos que se refieren a aquellos elementos químicos que participan en las reacciones químicas de nuestro cuerpo humano o de la mayoría de organismos vivos bastante complejos, ¿sí? ¿Como cuáles, Miss? Estos son los bioelementos. Son 6, el popular CHOMS: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Estos 6 bioelementos, ¿sí?, forman parte y participan en varias reacciones químicas del cuerpo. Cuando estos bioátomos o bioelementos se agrupan, van a formar biomoléculas. Estas biomoléculas, dice, surgen a partir de la unión de bioelementos. Por eso tenemos el ejemplo clásico de biomolécula al agua, ¿sí? La biomolécula del agua, tú sabes que es la unión ¿de qué? De 2 átomos de hidrógeno y un solo átomo de oxígeno. ¿Te das cuenta que es un conjunto de bioelementos de lo anterior, ¿cierto? De lo que está aquí, ¿sí? Cuando estos se agrupan, en conjunto me forman, ¿qué cosa? Biomoléculas, ¿ya? Biomoléculas. Me van a formar estructuras mucho más complejas, llamadas macromoléculas, luego supramoléculas, etc. Y estas en conjunto van a llegar a formar más adelante células. Estas células en conjunto me forman tejidos. Pero recordemos que cuando ya hablamos de células, ya pasamos a otro nivel. ¿Cuál es ese, Miss? El nivel biológico. El nivel biológico dice: aquí, en este nivel, ya encontramos vida y por eso es llamado nivel biótico, así como ves en la diapositiva, biótico, con vida. Y va a surgir a partir de la agrupación de bioelementos y biomoléculas que están en el nivel
químico. ¿Qué cosas son las células? La célula es la mínima unidad fundamental de todo ser vivo. Es la expresión más pequeña de vida. Por eso es que las bacterias son considerados seres vivos, porque tienen una sola célula. Y al ser unicelulares, se los puede considerar seres vivos, ¿sí? No solamente por tener una sola célula, sino porque cumplen varias funciones, como la reproducción, el crecimiento, nutrición, etcétera, ¿sí? Estas células es la mínima unidad de vida. ¿Cómo cuáles son mis? Estas pueden ser neuronas, como las de aquí, glóbulos rojos, glóbulos blancos, miocitos, hepatocitos, etcétera. Un montón de células, ¿sí? Estas células, cuando se agrupan, me van a dar origen a los tejidos. El conjunto de células forma un tejido, pero no cualquier célula, sino células similares o que cumplan la misma función. Varias neuronas me van a formar un tejido nervioso, ¿sí? Varios glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, que son células similares, con funciones similares, ¿sí? Me van a formar, ¿qué cosa? Tejido sanguíneo, ¿ya? Los tejidos se originan a partir del conjunto de células que cumplen una función específica o similar, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, un miocito, uno solo, ¿sí? Uno solo, que cuando se agrupan varios, en conjunto me van a formar, ¿qué cosa? Un tejido. No cualquier tejido, sino un tejido muscular, porque el miocito es la célula muscular. El conjunto de tejidos me da origen. El conjunto de tejidos te dije que me formaba órganos, ¿cierto? Y el conjunto de órganos me forma un sistema. Estos tejidos también, al igual, al juntarse, tienen que ser similares, ¿sí? Tienen que cumplir funciones similares para poder formar un órgano que cumple una función específica. Por eso tenemos el cerebro y los riñones, por ejemplo, el cerebro. Neurona formó tejido nervioso, el tejido nervioso en conjunto me formó un órgano que es el cerebro. Cuando los varios órganos se juntan, órganos que cumplen funciones similares, me van a dar origen a un sistema. En este caso podría ser el sistema nervioso, ¿cierto? O el sistema urinario. Yo tengo riñones, tengo uréteres, tengo vejiga, tengo uretra, y todas estas me cumplen una función. ¿Cuál es la función? Función del sistema urinario, ¿sí? El sistema en conjunto me va a originar un individuo. ¿Cómo así, mis? Conjunto de sistemas como sistema urinario, respiratorio, digestivo, muscular, óseo, etc. El ser humano, el individuo, nosotros somos un conjunto de sistemas, ahí está. Tenemos varios sistemas, digestivo, urinario, excretor, reproductor, sanguíneo, etcétera, ¿cierto? Todos esos sistemas me van a formar un individuo. ¿Y qué pasa si yo ya formo un individuo? El individuo generalmente me representa una especie, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos de especie, ya estamos entrando a un nivel ecológico, un nivel más grande. La especie, ¿sí? La especie se refiere a un grupo de individuos que pueden cruzarse entre sí, ¿verdad? Tenemos un individuo que es un solo ser humano, pero este ser humano tiene un compañero, en este caso la mujer, que vendría a ser el sexo opuesto, ¿verdad? Varón, mujer. Por eso se llama especie al conjunto de individuos, varios varones, varias mujeres, que se pueden cruzar o reproducirse entre sí. A eso se llama especie, ¿sí? La especie humana, ¿cierto? La especie de otorongos, la especie de nutrias o la especie de vicuñas. Cuando hablamos de población, ya nos vamos a referir a individuos de una misma especie, sí, en conjunto sí, pero que van a vivir en una zona determinada. O sea, el conjunto o la población de cebras del Parque Nacional de Costa de Marfil en el año 2018.
Miss, no es casi lo mismo porque en ambos hay conjunto de individuos, sí. En ambos hay conjuntos de individuos, solamente que en la especie no importa dónde estén, simplemente es un conjunto de individuos que pueden reproducirse entre sí. Cuando hablo de población, me refiero al conjunto de individuos, sí, pero que están en un determinado lugar, ¿ya? A eso se le llama población. Ahí está, ¿ya? Por ejemplo, la población de vicuñas que se encuentra en Pampas Galeras, Ayacucho, del año 2017, por ejemplo. Estoy especificando un lugar, ¿verdad? Cuando ya nosotros agrupamos varias poblaciones, vamos a hablar de comunidad. ¿A qué se refiere comunidad? Al conjunto de varias poblaciones. Puedo tener poblaciones, así como en la imagen, poblaciones de gacelas, poblaciones de cebras, poblaciones de jirafas. Son varias poblaciones en un mismo lugar, en un determinado lugar. A eso se le llama comunidad. Cuando estas poblaciones se relacionan con el medio que está a su alrededor, ya pasamos a llamarlo ecosistema, porque el ecosistema está compuesto tanto de los seres vivos, de las poblaciones, así como ves, población de cebras, ¿cierto?, como de los seres inertes, porque esta población de cebras interactúa con el suelo donde camina, interactúa con el agua, interactúa con la lluvia, con los rayos del sol, con las rocas. Ya está interactuando, ya eso se le llama ecosistema, ¿sí? Ecosistema. A la relación que existe, cómo interactúan las comunidades con su medio. El conjunto de ecosistemas va a pasar a llamarse biosfera. La biosfera, ¿sí?, es el conjunto de ecosistemas que nosotros encontramos en la Tierra y está formado a su vez por la hidrosfera, litosfera y atmósfera. Son 3 biosferas, ¿ya? Atmósfera, litosfera, hidrosfera. Atmósfera, lo que es gaseoso; litosfera, lo que es la superficie terrestre; hidrosfera, todo lo que es el agua, ¿sí? Agua. Porque ya hablamos de todo el planeta y de estructuras más grandes. Recuerda que cuando hablamos de niveles de organización de los seres vivos, hablamos de 3. Nivel químico, biológico, donde encuentro vida, y el nivel ecológico, que es el más grande y que abarca a todos. Espero que me hayan entendido la clase, que haya sido de su agrado y que hoy podamos haber aprendido un poco más acerca de los niveles de organización de todos los seres vivos. Un fuerte abrazo, chicos, cuídense mucho, ya nos vemos la próxima semana, bye bye.